Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cineclubing. Soy Juanjo Ramos y hoy vamos a tener un pequeño especial sobre Indiana Jones. En este programa vamos a hablar de las dos últimas secuelas de la serie, al menos hasta el momento. Digamos que vamos a hablar del Indiana Jones tardío. Vamos a comentar y vamos a analizar la última película estrenada, Indiana Jones y el Dial del Destino, y también su anterior entrega, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Bueno, en este programa vamos a hablar, como hemos dicho en la presentación, de las dos últimas entregas de Indiana Jones, porque aunque he considerado hablar de toda la saga, realmente creo que de la trilogía original ya poco más se puede decir. Yo creo que es una trilogía de películas que les gusta a todo el mundo, a los que no les gusta el cine de aventuras. Quizás a los más jóvenes les gusta menos, yo he detectado. Cada uno tiene su favorita. Yo creo que estaremos de acuerdo en que Indiana Jones y la Arca Perdida es una película redonda. Es una película que sin mucha pretensión salió un clásico del cine. Y luego de la trilogía, pues todo el mundo tiene su favorita. A algunos les gusta más la Última Cruzada, a otros les gusta más la primera. El Templo Maldito tiene muchos detractores. A mí me parece una película estupenda. Y además que es la que se sale un poquito del molde, porque la primera y la tercera pues son dos películas, podemos decir, espejos, ¿verdad? La tercera tiene más medios. Y eso se nota, quizás es también la que tiene más humor, pero en cualquier caso creo que tenemos multitud de artículos, tenemos cantidad de extras en las ediciones que se leyeron especiales, hay horas y horas y horas de extras sobre la trilogía original, así que me ha parecido más interesante, a colación de el estreno de El Dial del Destino, pues hablar de esta película y también recuperar la anterior, La Calavera de Cristal, porque quizás no se ha hablado tanto de las películas, lógicamente, como de la trilogía original, lógicamente por su cercanía en el tiempo. Así que vamos a situarnos en el año 2008 para hablar de esa secuela ya tardía, porque recordemos que La Última Cruzada es una película del 89. Así que pues nada menos que casi 20 años, ¿verdad? Tuvimos que esperar para ver a nuestro querido arqueólogo en acción. Hasta el año 2008, aunque desde el año 2000 se le estaba ya dando vueltas al tema. Y realmente al principio se concibió la serie de Indiana Jones como 5 películas. Esto es lo que estaba hablado y estaba firmado, que iba a ser una serie de 5 películas. Pero pues por diversos motivos pues no se hizo justo después de La Última Cruzada, que es cuando debería haber salido, pero a George Lucas no le gustaba el guión que había, que era de Frank Darabont, que estuvo a puntito de hacerse ese guión, que ese guión se titulaba Indiana Jones y la Ciudad de los Dioses, y estuvo a punto de hacerse en el año 2000. Spielberg ha dicho que el guión le gustaba, que estaba bien para su gusto, pero George Lucas fue un poco el que fue retrasando todo el proyecto, no le convencía ninguna versión del guión y esta tampoco le convencía. Sin embargo, este guión, que como sabéis se filtra todo por internet, pues se puede leer. Y realmente no hay cambios, pero mucho de ese guión ha quedado al final en La Calavera de Cristal. El cambio más importante, que tampoco es tanto, es que los extraterrestres que salen al final, pues se supone que no son extraterrestres, que la versión final son una especie de seres interdimensionales. Pero bueno, para el caso tampoco hay una mayor diferencia. La tan traída llevada escena del frigorífico, donde Indiana Jones se salva,
gracias a meterse en una nevera, se salva de una explosión nuclear. Esa escena tan polémica, que yo creo que está bien, esa escena, de hecho creo que es de las mejores de la película. Eso estaba ya en el guión de Frank Darabont. Para el que no lo ubique, Frank Darabont es el director de Cadena Perpetua, es prestigiosísimo, director y guionista también de La Milla Verde. Había escrito episodios de la serie del joven Indiana Jones, donde en un episodio salía incluso Harrison Ford. Digamos que es la única aparición que tuvimos del personaje en estos casi 20 años. Un Harrison Ford ya donde se supone que el personaje tenía unos 50 años, más o menos a la par de la edad del actor. La película fue muy mal recibida, El reino de la calavera de cristal, pero sí se nota que hay dos visiones, porque claro, yo cuando fui a ver esta película con toda mi ilusión y vi que el primer plano prácticamente de la película, empieza la película con el logo vintage de la Paramount, el fundido de la montaña del logo, y lo que vemos es el topo, un topo, hay una especie de topo, que a mí me recordaba a la película Caddyshack, no sé si os acordáis de esa película, de Caddyshack, el club de los chalados, una película con Chevy Chase, con Bill Murray. Y yo cuando vi que ese era el plano que abría la película, ya me chirrió un poco y me temí lo peor, porque, no sé, me pareció un poco infantil. Y ya se ve ahí la mano de George Lucas, que evidentemente es el creador, uno de los co-creadores de Indiana Jones, pero que aquí ya el hombre iba derrapando. Spielberg dijo, cuando vio el guión, que él lo de la calavera de cristal y toda esta historia no... Vamos, lo que era el principal MacGuffin, argumento de la película, no le gustaba mucho, no lo veía nada claro, pero que era la visión de su amigo y su amigo le gustaba, su amigo iba por todas y él simplemente pues no estaba para discutirle esto, simplemente dijo tiramos para adelante. Pero al final ha dicho que no le gustaba, no se ha podido reprimir. A Spielberg no le gusta esta película, obviamente en los días de promoción pues te la venden como lo mejor del mundo, ¿no? De hecho, el actor Shia LaBeouf, como sabéis, que interpreta aquí al hijo de Indiana Jones, que en su momento se habló de que iba a ser el nuevo Indiana Jones, aunque la película lo desmienta al final, ¿no? Con el clásico plano de Indiana recogiendo el sombrero, pero en cualquier caso podía haber continuado la serie. Pero el actor, pues conocido por ser un gran bocachanclas, en plena promoción de la película, pues la puso a caldo, diciendo pues que básicamente que era una mierda. Entonces esto lógicamente le costó no solo, como hemos visto y hemos comprobado ahora con la nueva, no solo que lo hayan eliminado de la saga y de la serie, sino que Spielberg es que ni le habla prácticamente. Y tener en cuenta que Spielberg lo ha sido todo para este hombre, ha sido su padrino en Hollywood, ha sido el hombre que lo llevó al estrellato o a ese fugaz estrellato que pudo tener. Entonces, pues su relación con el Spielberg quedó totalmente destruida y con razón, porque claro, si esto lo dices 10 años después, pues tampoco pasa nada. Ya la gente tiene su opinión de la película, ya ha hecho la película la carrera comercial, pero bueno, estás mordiendo la mano que te da de comer, aunque la película no te guste, ¿no? Es algo un poco de sentido común. Y esto le costó pues el personaje y casi la carrera, porque realmente, aunque ha seguido trabajando, ya no ha seguido ni mucho menos con esa fuerza que tenía en Hollywood en un momento dado. Insisto, por Spielberg, porque Shia LaBeouf está en la saga Transformers, porque Spielberg es el productor de esas películas. ¿Es tan mala como se dice o como se sigue diciendo, como se dijo en su momento Indiana Jones y la calavera de cristal? Hombre, yo la he revisado con toda la ilusión del mundo y yo fui, a diferencia de ahora de la gente que va a que no le guste las películas y va a sacarle defectos, yo voy a que me guste y a disfrutar y pongo todo mi empeño en que la película me guste. No voy, como ahora va la gente, a mirar los fallos de la misma manera que irían a un espectáculo de magia a detectar los trucos del mago o del ilusionista. Porque si yo voy a
a un espectáculo de un ilusionista a ver si le veo el truco, si le pillo el truco, pues obviamente yo no estoy disfrutando. Todos sabemos que no existe la magia, pero vamos a disfrutar de esa magia y de ese espectáculo. Pues el cine es exactamente igual. Por supuesto, te puede no gustar. Puedes decir, pues esto no me ha convencido, yo creo que esto no... Pero yo, esta actitud que estoy viendo hoy en día, donde la gente va a pillar y va a que no le gusten las películas y va a examinar con lupa cada fotograma, yo no entiendo esa actitud. Porque estamos hablando, te guste o no, de películas que están muy bien hechas, de películas que están bien. No todas las películas tienen que ser obras maestras, son películas de entretenimiento. Ya en su momento, películas que tenemos un poquito, la nostalgia también nos hace un poquito flaco favor, películas que tenemos muy mitificadas. Si las revisamos hoy, nos vamos a llevar un chasco y nos vamos a llevar una decepción. Volviendo a la calavera de cristal, que por cierto no se llama Indiana Jones y la calavera de cristal, se llama Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Y una vez más es George Lucas el que insistió en poner lo del reino, y contradiciendo todas las reglas del marketing. En el marketing se sabe, una regla, iba a decir no escrita, pero muchas veces escrita, que los títulos tienen que ser cortos, títulos de películas, de libros, de lo que sea. Tenemos Indiana Jones y la última cruzada, Indiana Jones y el arca perdida, Indiana Jones y el dial. Y esto, pues todo el mundo la recuerda y la llamamos Indiana Jones y la calavera de cristal. Nadie dice Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. ¿Por qué? Porque es muy largo. Así que George Lucas sí insistió lo del reino para nada. Esta película ha quedado para la historia como Indiana Jones y la calavera de cristal. Lo del reino es como si no existiera. Pero como su título indica, pues tenemos un artefacto de corte fantástico, obviamente, como el arca, como todos los artefactos que hemos visto en la serie. En este caso es una calavera de cristal, es un misterioso artefacto que Indiana Jones tiene que encontrar, que eso le va a llevar a otro descubrimiento. Por el camino pues va a vivir sus aventuras, un montón de escenas de acción. Básicamente esa es la estructura, lógicamente, de las anteriores. De todas formas, aquí yo el error que veo, aparte de empezar ya un poco mal con el plano que os comentaba, es que ya, fijaos que esta es la única película donde, de las 5, donde no tiene ese pequeño prólogo, esa pequeña mini aventura antes de los títulos, al estilo James Bond, que esto es una característica de James Bond, pero también de Indiana Jones. Esa mini aventura de la que perdida estupenda, esa magnífica El Templo Maldito, que te guste más o menos, todo el arranque es espectacular, que empieza con el número musical, luego todo lo que pasa en ese club, luego toda la peripecia en el avión, en la lancha. Eso es un no parar y es una mini aventura en sí misma, al estilo James Bond. Porque Spielberg y Lucas querían hacer un James Bond, sobre todo Spielberg. Spielberg siempre quiso dirigir su gran sueño, oye, nunca es tarde, todavía está a tiempo. Quiso dirigir un James Bond, como en su momento no era nadie y no lo conocían, aunque se postuló y se ofreció para hacerlo, no lo quisieron contratar. Y ahí sigue el hombre sin su James Bond. Pero ya no le hace falta porque su James Bond es Indiana Jones. Y tiene, tampoco que lo penséis, muchísimos paralelismos con James Bond. Y una de ellas es el prólogo. Aquí no hay prólogo, aquí en los títulos comenzamos del tirón. Y tenemos un arranque muy bueno en un almacén. Luego pasamos a lo del frigorífico. Luego tenemos una persecución por el campus. Y esta película tiene una primera mitad de la película, 45 o 50 minutos, que son estupendos. Digo ahora, después de tener la película fresca. Una primera mitad estupenda, que es encadenar una secuencia de acción con otra. Yo creo que funciona muy bien, con ganas, además muy bien dirigidas por Spielberg. Indiana Jones un poco ya en los años 50, esta película se desarrolla en el 57, creo, si no recuerdo mal, y un poquito ya vemos ese James Bond ya con unos años más, pero bueno, todavía dando el pego y un poquito fuera de su elemento hasta que conoce a su hijo, tal. Ahí va muy bien la película. En el momento que ya llegan a la jungla,
va un montón de gente, se le une al grupo, Marion, el amigo, el personaje John Hart, y va ahí toda la troupe. A partir de ahí la película va cuesta abajo y sin frenos. O sea, es que hay una diferencia brutal entre la primera y la segunda parte de la película. Pero la primera parte es muy buena, si os fijáis. El final de los extraterrestres, bueno, a mí no me importa. Esto puede ser saltar el tiburón, que es una expresión, ¿no?, que se dice cuando en el audiovisual saltar el tiburón es cuando se sale un poco ya, se lleva al extremo un poco la lógica interna de la película y se roza ya el absurdo y el ridículo, ¿no? Muchos críticos, sesudos críticos, argumentaron que el tema extraterrestre, que no son extraterrestres, que no son interdimensionales, como os digo, pero el caso es lo mismo, pues el tema ese era saltar el tiburón. Bueno, a mí realmente no me importa. Esto como esté presentado, como esté hecho, como esté narrado. Me parece que está muy mal narrado todo ese clima, pero no el hecho de que sean seres interdimensionales o extraterrestres. Indiana Jones es un James Bond, es un pulp fiction. Es una literatura de aventuras que se publicaba, digamos, de esas novelas baratas de aventura. Entonces, no es menos fantástico que un tío arrancándole el corazón a otro, ¿no?, mientras late, mientras lo ve latiendo. No es ese el problema. Para algunos, insisto, puede ser saltar el tiburón, como en la quinta, como ahora hablaremos. El problema es lo mal que está mostrado y lo mal que está contado. Y todo lo mal llevada que está la segunda parte, con un montón de personajes que te lo puedes quitar la mitad y no pasaría absolutamente nada. Hay una escena en concreto que yo no entiendo cómo ha quedado esa película en el montaje final. Cuando va toda la troupe de Indiana en la selva y están en una balsa y van por el río y hay 3 cascadas, a cuál más grande, ¿no? 3 caídas. Y entonces se caen por la primera, se caen toda la balsa, se vuelven a subir, se caen por la segunda, se vuelven a subir, la tercera es la grande, se vuelven a caer y no pasa absolutamente nada, simplemente se caen de la balsa y se vuelven a subir. O sea, es una escena que no tiene ninguna repercusión, no tiene ninguna emoción, ni ninguna repercusión, ni conduce absolutamente a nada. Es como si estuvieran en una atracción de un parque temático. Entonces, cosas así, decisiones de ese tipo, no se entienden. Luego, hay algunas cosas, como el exceso de CGI, que además nos mintieron a la cara. Spielberg y Lucas jurando y perjurando que iban a mantener la esencia de las clásicas, que no iban solo iba a usar CGI cuando fuera estrictamente necesario, que lo iban a hacer todo práctico, todo físico, con especialistas. Hombre, no nos mientas a la cara que lo estamos viendo. Aquí hay CGI a punta pala. Se nota mucho, además, por la fotografía, que fijaos que es de Janusz Kaminski, colaborador habitual de Spielberg, desde la lista de Schindler, del 93 en adelante. Todas las películas de Spielberg lo ha hecho este magnífico director de fotografía. Pero claro, se echa de menos la fotografía de las originales, que era de Douglas Slocum, pero este hombre, pues desgraciadamente estaba retirado, estaba ciego de hecho, cuando llegó el momento de rodar esta película en 2008. Y con eso Kaminski dijo, me voy a estudiar todas las películas anteriores para hacerlo igual. Y no le sale porque ni le sale. Lo malo cuando intentas imitar a alguien es que renuncias a tu estilo y encima que no te salga el que estás intentando imitar. Y esto es lo que pasa aquí. Además tiene una fotografía como muy nítida, parece una teleserie por momentos. Me falta ese grano, ese ambiente que se le da a Spielberg también. Entonces la fotografía no ayuda. El CGI, pues obviamente, nada más que hay que ver las escenas de la jungla, las hormigas digitales. La escena de la jungla, que de hecho, si veis los extras, de hecho se fueron a una jungla a rodar, pero yo veo la película y me parece que está hecha en una pantalla verde, delante de una pantalla verde. Entonces no me convence la cantidad de CGI, me saca mucho de la película. De hecho, una de las cosas que yo siempre me fijo en esta película es que Indiana Jones, a diferencia de las anteriores películas, que va hecho lógicamente, pues está que con esa, un poco como Bruce Willis, ¿no?, en La jungla de cristal,
con la ropa hecha una pena, todo sucio, con la camiseta, de hecho, en algunas veces. Aquí va impoluto. Va impoluto porque es que lo digital no ensucia. Cuando lo haces de verdad y te tienes que revolcar por el barro, te vas a ensuciar. No hace falta que venga nadie a ponértelo. Te vas a ensuciar sí o sí. Esto pasa mucho en las películas de acción con efectos digitales, con incluso La Momia, etcétera, las de Brendan Fraser. Es tantísimo el recurso, el digital, que hay una ventisca, una ventolera y no tienen ni un grano de arena encima. Claro. Pues aquí fijaos que va impoluto. Además la ropa le queda hasta mal, le queda como grande. Cosa que luego se ha corregido. Pero va siempre hecho un pincel. Aunque se caiga en charcos y aunque se caiga por las cataratas. Así que pues esta película pues una de carne de arena. Tiene cosas que están bien. Una persecución en moto allí por el campus está muy bien. Todo el arranque en el almacén, el área 51, ¿no? Esos homenajes a esa... no es el área 51, es un almacén que se llama... que tiene el número 51 como homenaje al área 51. Y el homenaje a todas estas películas de serie B de los años 50, pues está bien pensado. Está bien pensado, pero no está bien llevado el personaje a partir de un determinado punto, sobre todo cuando se le añaden tantísima gente. Yo creo que no funciona bien. Creo que tampoco funciona bien, a pesar de que siempre, por supuesto, es bienvenido el personaje de Mario, pues cuando en este tipo de películas lo casas, le pones una familia al personaje. Porque este tipo de personaje, al igual que James Bond, o al igual que el Ethan Hunt de Misión Imposible, no lo puedes casar y no lo puedes convertir en un hombre de familia porque no funciona. Estamos hablando de héroes que se definen por la acción, que tienen que empezar, son héroes arquetípicos que tienen que comenzar y terminar exactamente igual que empezaron. Tienen por medio una aventura donde les va a pasar de todo. Pero ese hombre, ese James Bond, tiene que empezar igual y tiene que terminar igual. Y si lo casas, como ha pasado incluso con James Bond, al final te lo tienes que quitar de encima, como ha pasado aquí en Indiana Jones. Aquí no creo que hagamos spoilers, la película de 2008, pues termina Indiana Jones casándose con Marion, ¿no? Que es su gran amor. En la siguiente película sabemos que eso te lo tienes que quitar de encima, porque no puede ser, Indiana Jones no puede empezar una aventura como un hombre casado. Entonces creo que en la siguiente película está bien eso, está bien llevado. James Bond exactamente igual. En Ethan Hunt, personaje de Tom Cruise de Misión Imposible, recordemos que se casa en la 3, en la 4 tienen que quitarse a la mujer de encima. En fin, no aprenden que estamos hablando de un personaje que no puede evolucionar en ese sentido. Se puede hacer mayor, se puede hacer viejo, pero digamos que tiene que estar libre, digamos, para las aventuras. De todas maneras, para concluir con La Calavera de Cristal, es una película que con sus más y sus menos se puede ver. No, es una película entretenida. A años luz de las anteriores, por supuesto. Fijaos que aquí tenemos guión de George Lucas, de David Coeb, guionista top, guionista de Parque Jurásico, de Misión Imposible, de Spider-Man, de Sam Raimi. Incluso se introdujeron algunas bromas respecto a la edad de Harrison Ford, para que... Y Harrison Ford aquí está estupendo, que hay que decirlo, al igual que lo está en la siguiente, pero pues la película no terminó de funcionar. Hay aquí una clara disparidad de caracteres o de visiones entre George Lucas y Spielberg, y aunque tiene el toque Spielberg en muchos planos, porque incluso la peor película de Spielberg siempre se puede rescatar algo, yo tengo que decir que a mí me cuesta creer por momentos que esta película la haya dirigido Spielberg, y de hecho es de las peores películas de Spielberg. No hablo ya de las peores de Indiana Jones, es de las peores de toda la filmografía. Con todo, hay mucho rescatable y cosas muy divertidas y muy entretenidas en esta película. Yo creo que la gente la está perdonando, entre comillas, con el paso del tiempo, y está siendo un poco más magnánima con la peli. La puntuación de la película en IMDb, siempre digo estas notas un poco a título orientativo para ver el sentir popular sobre las películas, aunque las notas tampoco tienen por qué significar nada.
Ni IMDb tiene La calavera de cristal, un 6,2. En Rotten Tomatoes los críticos le dan un 77%, muy, muy magnánimos, la verdad. Sin embargo, la audiencia en Rotten Tomatoes solo le otorga un 53%. Y vamos con Indiana Jones y el Dial del Destino. Viajamos en el tiempo hasta el año 2023, 15 años después de La calavera de cristal. Harrison Ford siempre dijo, al terminar la cuarta parte, que él estaba totalmente abierto y dispuesto a volver a interpretar a Indiana Jones, siempre y cuando no pasaran 20 años. Bueno, pues no pasaron 20 años, pasaron solo 15. Aún así, obviamente, el actor, pues ya los años le han alcanzado, aunque está en magnífica forma. Hay que decir, obviamente, que las estrellas de Hollywood están cortadas por otro patrón, tienen una vida, se machacan mucho en el gimnasio, vida saludable, en este caso. No, y aunque aquí Harrison Ford comenzó esta película con 78 años el rodaje, ahora tiene 80, 81, pues obviamente no es un octogenario típico del que podemos ver en un asilo de ancianos. De hecho, el personaje se supone que tiene menos edad, no tiene 80 años ni 78. Aquí, pues la principal diferencia que encontramos, lógicamente, es que Spielberg se baja del barco. Él dijo que no quería ya seguir, que seguiría como productor, pero que pasa el manto y otro director tendría que encargarse del trabajo sucio. En este caso ha sido James Mangold, sugerido por el propio Harrison Ford. James Mangold tiene excelentes películas como Logan, como Le Mans 66, El tren de las 3:10. Es un buen director, un poco frío para mi gusto en ocasiones, porque claro, todo el mundo dice Logan, pero nadie dice Lobezno Inmortal, que también es suya, que a mí no me desagrada del todo, pero la película tampoco termina de funcionar. Así que sí, es un buen director, pero creo que le falta un poquito algunas veces de garra y de algunas veces un poco aséptico. Y aquí le pasa un poco eso. Tenemos unas escenas de acción espectaculares. La película tiene un ritmazo, eso para empezar. La película es la más larga de la saga, son 2 horas y media. No son 2 horas y media, 2 horas 40, no recuerdo exactamente. Pero honestamente pasan volando. Y eso, lógicamente, es ya un punto muy a favor de la película. Y eso nos indica que la película es entretenida. No tiene tiempos muertos prácticamente. Es una secuencia de acción detrás de otra. De hecho, lo que podríamos argumentar es que tiene demasiada acción. De hecho, va encadenando secuencias de acción bastante extensas, bastante largas, que por otra parte siempre han sido así. Con Indiana Jones como en todos los medios de locomoción existentes, ¿no? Porque tenemos tren, tenemos caballo, tenemos avión, tenemos moto, tenemos todo. O sea, no se han dejado nada. En ese aspecto la película va como un tiro desde el prólogo, muy extenso, un prólogo con Harrison Ford, con técnicas de aging, con técnicas de rejuvenecimiento con CGI, con ordenador. Muy bien hecho, perfectamente hecho los primeros planos, sorprendente. No tan bien hecho cuando vemos a ese doble digital luchando o saltando las escenas de acción. Ahí, si te fijas, pues no está tan bien. De hecho, algunas veces está bastante mal. Pero insisto, ¿vamos a ver el truco al mago o vamos a ver una película a disfrutar? Mucho se ha hablado de lo mal que está hecho el CGI de Flash. Todas las películas, aquí pasa exactamente igual. Aquí el CGI es muy bueno, pero hay momentos, hay muchísimo CGI, al igual que el anterior, y cada vez que nos vayamos más adelante, pues cada vez hay y habrá más CGI. Entonces, de la cantidad ingente de planos con CGI, hay algunos pues que no están muy bien del todo. Entonces tenemos buenos, malos y regulares. A mí al principio tengo que reconocer que es demasiado empacho digital en todo ese prólogo. Una vez más, prólogo de James Bond, en la Alemania con los nazis otra vez como enemigo, que son
enemigos que funcionan mejor en el cine, los enemigos más cinematográficos, y a Indiana Jones le funcionan mucho mejor que los rusos, por ejemplo. Y una secuencia que está muy bien, pero, hombre, el empacho digital que hay ahí, cuando ya estamos viendo que se está incluso en algunas series volviendo a un poquito a efectos más prácticos, pues algunas veces te saca. Y también ese contraste de lo bien que están los primeros planos de Harrison Ford joven con ese doble digital, como digo, que cuando pasa la acción pues está un poco chungo. Tenemos pues a Harrison Ford, una vez ya vamos a la actualidad de la película, en el año 69. Está bien resuelto, como os decía, todo lo de la familia, porque eso siempre es un marrón que te deja al siguiente. Cuando casas al héroe y lo metes en una familia, al siguiente le has dejado un marrón. Entonces aquí está bien resuelto. De hecho, pues le da un poquito de drama al personaje. Y eso lleva también a una conclusión de la serie y un cierre de la película y de la serie que está muy bien, que es muy nostálgico, muy emocional. Creo que está bien cerrada. Creo que lo puedo comparar con la escena de Top Gun Maverick cuando va Maverick a ver al personaje Iceman, ¿no? El personaje de Val Kilmer. Me vino la misma sensación, exactamente. Un cierre digno y nostálgico y cariñoso para el personaje en una coda al final, una película larga de 4 actos que luego tiene esta coda, este epílogo, si lo queréis, y está muy bien cerrado con personajes que todos queríamos ver y está bien, es nostálgico, a algunos se le puede escapar una lagrimita, tampoco es demasiado sentimentaloide, está muy bien, creo que es de lo mejor de la película. Luego, durante la película, pues Indiana Jones pues, va acompañado de Phoebe, nunca recuerdo el nombre, Phoebe Waller-Bridge, actriz y guionista. Va acompañado también con un niño, un poco como en la segunda parte, pero bueno, va bien complementado, no va con una troupe de personajes como pasaba en La Calavera, donde sobraban la mitad. Lo podrías borrar del guión, que no pasaba absolutamente nada. Aquí creo que está bien complementado porque, bueno, el personaje de Phoebe, de Phoebe Waller, que hace de su ahijada, pues es un personaje un poco que no sabe muy bien dónde están sus lealtades, un poco como pasaba también con el personaje de Winston en La Calavera de Cristal, y bueno, le da ese punto de ese tire afloja de esa dinámica con el personaje, así que está bien. El malo, Matt Mikkelsen, pues magnífico actor, magnífica carrera de este pedazo de actor. En Europa, unas películas estupendas. En Hollywood, siempre encasillado en malo. Pero bueno, que no seré yo quien me queje, ¿no? Por supuesto, recordado como Le Sheriff en Casino Royale. Y aquí hace un poco ese personaje, como nazi también, por supuesto. Porque es que Indiana Jones tiene que tener un nazi de malo, porque si no, no funciona igual. Y es de lo mejor de la película, a pesar de que sale relativamente poco, en realidad, si nos fijamos. Y también pienso que es de los mejores villanos. Fijaos lo que estoy diciendo. Si no el mejor de las 5 películas, pues ahí estará. Curiosamente, no ha sido el primer actor en interpretar a un malo primero en la serie de James Bond y luego en Indiana Jones. Porque tuvimos en La Última Cruzada a Julian Glover, que era Walter Donovan. Pero este actor había sido ya el malo en Solo para sus ojos, película del 81 con Roger Moore. Y como sabéis, y ya hemos comentado, Mads Mikkelsen pues había sido Le Sheriff. Es un gran malo, es un gran actor y te levanta la película cada vez que sale. Hay otros secundarios, como Toby Jones, Antonio Banderas, sale muy poquito. Me hubiera gustado unos minutos más, ¿no? Echo de menos porque es un amigo del protagonista y bueno, pues se echaban de menos unos minutos, aunque sea una conversación entre ellos. Pero bueno, Antonio siempre a favor de él. ¿Qué más tenemos en esta película? Que podemos recuperar. John Williams, espectacular aquí. John Williams, pues aquí está en plenísima forma. Con 90 años, no tienen nada que envidiar esta banda sonora a las anteriores, está como nunca
Y lo único que yo voy a echar de menos es este estilo de música. Ya se echa de menos porque cuando vienes a estas películas, eh, que no tiene ya tanto de las películas clásicas realmente, porque es que se mueven por los códigos y por los ritmos del cine moderno. Pero sin embargo la música sí te retrotrae. Es de los pocos elementos que te retrotraen a ese cine de los años 80 y 90. Y ese clasicismo sinfónico que cada vez escuchamos menos, por no decir nada, pues sí es una gozada escucharlo en una sala grande que lógicamente tenga un buen sistema de sonido. Y es el elemento, al igual que pasa en las películas de Star Wars, que aunque le hagas todo digital, al ponerle la música de John Williams, sinfónica clásica, te mantiene sobre el terreno, digamos, la película. Te pone los pies en la tierra y te dice, mira, esto es lo que te hila la película con las anteriores. La música de John Williams. Por lo demás, la película es una película entretenida. Yo no voy a entrar si es mejor o peor que la calavera de cristal. Para mí las tres primeras están muy por encima de las dos siguientes. Eso que quede claro. ¿Es mejor esta que la anterior? ¿La calavera es mejor que esta? Hombre, yo esta te voy a decir exactamente casi lo mismo que he dicho de la anterior. Tiene una primera mitad espectacular esta película. Tiene hora y media que es un no parar. Es una persecución, es una secuencia de acción detrás de otra. Por cierto, la persecución en Marruecos es prácticamente igual que la de Tintín, de la película de Spielberg. Curiosamente. ¿Qué pasa? El tercer acto a mí se me cae un poco. Entonces estoy diciendo lo mismo que os he dicho del anterior. Que tiene una primera parte muy buena y una segunda muy mala. Aquí yo no diría que es muy mala. Pero el tercer acto se me cae. Aquí salta el tiburón también un poquito el tercer acto. Y a mí particularmente me ha costado un poquito asimilar eso. Pero a poco que lo pensemos, es exactamente igual. Digamos, lo que hace el artefacto, el Dial del Destino, lo que hace aquí, pues ese efecto mágico que tenemos en todas las películas, aquí a lo mejor puede ser algo duro de tragar en una primera impresión. Si luego lo masticamos y lo digerimos un poco, pues, insisto, es exactamente igual que lo del arca, es exactamente igual que lo del corazón, es exactamente igual que todo. Pero al pronto te puede sacar un poquito. A mí particularmente yo tengo que reconocer que así al pronto me dejó un poquito en shock. Pero luego digiriéndolo pues me parece que está bien porque es una cosa muy cool. Pero de todas formas creo que el tercer acto no está a la altura del resto de la película porque el resto está a un nivel bastante bueno. Pero luego todo esto, el tercer acto, que cae un poco como os digo, se me olvida con esa coda, ese epílogo tan bonito y tan bien cerrado. Para los que dicen para mí no existe cuarta parte ni quinta parte, para mí la cuarta parte es Indiana Jones y Fate of Atlantis, os diré que esto tiene bastantes elementos de Fate of Atlantis. Me ha sorprendido. Hay cosas que son casi clavadas. Yo creo que esto es lo más cercano que vamos a ver en el cine al videojuego, magnífico videojuego, magistral, Fate of Atlantis. Tiene elementos, incluso el propio artefacto va en esa línea. Y yo viendo la película me acordé muchas veces, y más de una y más de dos veces, de ese gran videojuego, histórico videojuego. Y hombre, da un poco de pena saber que es la última vez que vamos a ver por lo menos a Harrison Ford como Indiana Jones. Veremos, depende del resultado económico. Si da dinero esta película, yo os digo que habrá más películas de Indiana Jones, habrá reboots, habrá lo que sea. Pero Harrison Ford no va a volver y claro, eso pesa durante la película. Nos lo pasamos muy bien viendo esta película, como os digo, es muy divertida, es muy frenética, pero tenemos o yo por lo menos lo tuve, ese peso de decir, es la última vez que voy a ver a Harrison Ford en una aventura en la pantalla grande, en una película de cine como Indiana Jones. Y de hecho creo que hay una cierta pesadumbre ahí y de hecho yo la película me ha parecido demasiado seria.
Incluso porque ahora todo el mundo se queja de que hay muchos chistes en las películas, y esta película recordemos que es de Disney ya, la anterior todavía era de Lucasfilm antes de la compra por Disney. Esta ya es una película post compra de Lucasfilm, aunque veréis la marca Disney, Paramount y Lucasfilm, las tres marcas, porque Paramount tiene también sigue manteniendo derechos de distribución. Y yo creo que lógicamente todas estas grandes empresas monitorizan las opiniones, hacen encuestas, están todo el día mirando las redes sociales y lo tienen todo muy en cuenta, muy en cuenta. Y yo creo que han tomado nota de que la gente se queja de que los chistes y tal, que todas las anteriores películas y las clásicas tienen multitud de chistes y multitud de bromas. Yo no sé si os acordáis. Y esta película me ha parecido un poquito seria, un poquito... Al fin y al cabo son aventuras, es un tebeo, es una novela pulp, es una serie B de 300 millones de dólares, si lo queréis así. Y aunque tiene sus wild-liners y tiene sus réplicas ingeniosas, me ha parecido un poquito seria y me ha parecido un poquito tristona, entre comillas, en algunos momentos, pero quizá, insisto, sea una impresión mía, porque estoy viendo por última vez a un icono como Harrison Ford interpretando a otro icono del cine como es Indiana Jones. Veremos cómo resulta. Yo creo que esta película ya es una película fuera de su tiempo, a pesar de que está hecha, como digo, con los códigos del cine moderno, pero creo que esta película no interesa ya a la gente más joven. Yo creo que esto a gente menor de 35, casi que 40 años os diría, no interesa ya ver a un octogenario protagonizando una película. Entonces yo tengo mis dudas sobre la continuidad de la saga. Hay que decir que la película esta ha sido muy cara, ha costado casi 300 millones. Tened en cuenta que la anterior costó 185, que es a día de hoy la película más cara que dirigió Steven Spielberg. Pues esta ya se nos ha puesto en casi 300, con lo cual es difícil rentabilizar ya estas cantidades. Como digo, creo que es un buen cierre para la saga, es una película divertida, no hay que pedir peras al olmo, es entretenida, no creo que nadie se pueda, no sé, ofender ni se pueda rasgar las vestiduras con esta película, hay que disfrutar las cosas, creo que tiene muchas más cosas positivas que negativas y en cualquier caso es una película en el peor de los casos disfrutable y que creo que la esencia del personaje sí se ha mantenido bien. Los usuarios, de momento, a fecha de grabación de este podcast, no parecen entusiasmados con la película. Le han dado un 6,9 en IMDb. Y en Rotten Tomatoes los críticos le dan un 68, menos que La Calavera de Cristal, pero sin embargo la audiencia la premia con un 89%. Es decir, la película está gustando quizás más que La Calavera de Cristal, pero tampoco está entusiasmando. Así que de hecho, hay quien ahora está diciendo que esta película ha hecho buena a La Calavera de Cristal. Yo creo que las dos películas, ninguna es tan mala como se cree, pero obviamente el peso de la trilogía original es muy grande. En cualquier caso, son películas muy disfrutables.